Ok, voy a compartirles el entorno. Ahora sí está funcionando bien. Ah, no, ya no. Así. Ok, chicos, sobre el comentario de hace un momento, bienvenido, Jason. Está bien, está justificable, pero siento que ya hemos aprendido un poquito y la idea es de acuerdo a esos videos sencillos que hemos, bienvenido, Jason, perdón, Johnny, a los videos sencillos y demás. ¿Alguien me dijo algo? Ok, todo bien. Ahí está Mario. Genial, bienvenido. Muchachos, sobre lo que les mencionaba, que la verdad sí están aprendiendo, pero no es por echarles flores, pero están aprendiendo muy rápido, sinceramente. Es por eso que les digo, como ustedes son primer ingreso, hay que hacer como una intro y una prueba para ver cómo nos va. Además que estamos en la parte virtual o educación sin distancia de parte de la metodología de la U, entonces son puntos que debemos rescatar realmente. Entonces, quiero darles el mérito a ustedes, tal vez yo he tenido mucho que ver, pero el mérito es de ustedes. Ok, ya me gané por lo de la encuesta. Ok, okay, la cuestión está así, el día de hoy nos corresponde ver, ahorita vemos lo de COMEX, primero vamos a ver lo de la OMC. Ok, ¿qué es la OMC? La OMC es, por default, una institución o un edificio que, si no me equivoco, está ubicado en Bruselas. Resulta que la OMC es una institución a nivel de comercio internacional que regula y se encarga de establecer las reglas, bases, órganos, conjuntos y demás para regular todo lo que tenga que ver con la OMC y el comercio. Pero, ¿para quiénes? Para únicamente los miembros. Entonces, un país que no sea miembro de dicha institución no podrá tomar parte de o basarse en los reglamentos, estatutos y acuerdos internacionales que tiene la OMC. Aquí vamos a ver más de fondo por qué la OMC es un órgano suprainternacional que regula a todos los miembros parte. Cuando hablo de parte, mentira. A todos los socios, no mentira. A nivel de la OMC se les dice miembros. Cuando hablamos de países que forman parte de la OMC, es miembros. Cuando hablamos de países que forman parte de un tratado de libre comercio, son países parte o países parte de. ¿De qué? De STLC. Vamos a ir viendo por partes. Entonces, a nivel de la OMC, cuando inició, y inició hace mucho tiempo realmente, pero Costa Rica formó parte de la institución OMC desde el 95 que se creó, del 1 de enero del 95 que se creó. Extrañamente, como somos los fresas del área, Costa Rica formó parte del 1 de enero del 95. Guatemala, Honduras y El Salvador, posterior a eso. Son cosillas ahí que ya ustedes se van a ir dando cuenta con el tiempo por qué nos llaman los fresas del área. Por muchas razones. Por ejemplo, vamos a ver en las partes de negociación. Continúo. A nivel de la OMC se creó hace mucho tiempo con el GATT, que se lo mencioné en la clase anterior. El GATT, por las siglas en inglés, del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, o General Agreement, Tariff and Trade, que es el Acuerdo Internacional sobre Aranceles y Comercio. Ese GATT, hay dos, el del 49 y el del 94, si no me equivoco. Es del 49 porque era el reglamento, el estatuto o la Biblia o la base legal jurídica operativa de la OMC. No existía una institución. En sí, anteriormente se llamaba, antes de la OMC se llamaba Organización Mundial de Comercio. Se llamaba Organización Técnica Comercial, si no me equivoco. Pero la OMC surgió desde el 95. Ese acuerdo era válido, eran firmantes los que estaban basando sus reglas en ese acuerdo. Y cuando se estableció la OMC, ya le dio como ese carácter
físico importante, si se puede decir hasta cierto punto, que se estableció de acuerdo al Acuerdo de Marrakech. Todo lo que tenga que ver con la OMC va a ser con base a acuerdos. Acuerdos firmados que establecen procedimientos de ejecución. El Acuerdo de Marrakech, si lo buscan por ahí, Organización Internacional del Comercio se llamaba antes, y pasó a la Organización Mundial del Comercio. Organización Internacional del Comercio, ajá. Y pasó a la OMC. No me acordé. Entonces, cuando se estableció el Marrakech, se estableció la OMC. Los únicos países, les reitero porque esto es muy importante, que pueden tomar las decisiones de la OMC vinculantes son los que están dentro de la OMC. Las decisiones se toman de forma que todos los miembros estén de acuerdo en lo que se está discutiendo. Se discute o se negocia mediante rondas de negociación. Ese es el proceso de negociación de la OMC. Es por eso que es tan bonito, porque se negocia. Todos tienen voz y voto. Y les reitero esto con lo que les he mencionado anteriormente, algunas intro que les he hecho para el día de hoy. Es por eso que a veces me adelanto unos temas, para no encasillarme tanto. Es sobre la relación o el procedimiento mediante el cual se toman las decisiones en la OMC. Existe un tema de negociación. Varios temas de los que podemos hablar pueden ser medidas económicas, pueden ser medidas de facilitación del comercio, pueden ser medidas de acceso a mercados, ya se los voy a explicar, medidas fitosanitarias, pueden ser desgravaciones arancelarias, que lo vemos la próxima semana, y demás. Cuando se negocia ese tema, todos tienen voz y voto. ¿Quiénes son todos? Todos los miembros. Y les he mencionado esto, que cuando un miembro se opone, indiferentemente del país, tiene la misma voz y voto en comparación, por ejemplo, con la Unión Europea, que es un bloque, tiene un único o una única voz y un único voto. Toda la OMC. Estados Unidos tiene una sola voz y un único voto. Costa Rica tiene una única voz, perdón, y un único voto. El detalle aquí, que puede sonar como que muy lógico, a lo que me refiero, que es con una voz y un voto, es que tiene el mismo peso de validez, de respeto y de tolerancia para los demás. Las medidas que se tomen o los acuerdos que se tomen es por consenso, que todos estén de acuerdo. Es por eso que se dura tanto negociando. O sea, cuando ustedes estaban jóvenes, y me incluyo, cuando yo estaba muy cachorro y uno pedía permiso de la casa, que tenía que salir, o que le prestaban el carro, que si iba a ir a acampar o iba a ir a algún lugar, tenía que negociar con los padres. Y uno les decía, pero porfa, es cerca, porfa, voy con tal persona, o porfa, va un adulto. Ese proceso de negociación entre dos partes era a veces un poco complicado. Imaginen los 164 miembros que hay actualmente, si no me equivoco, para negociar todos. En cuando existan intereses de por medio, ramas de producción de cada país y demás. Cuando me refiero a ramas de producción nacional o RPN, si lo buscan mucho en blog, va a aparecer por todo lado, ramas de producción nacional, es el conjunto de empresas, industrias y por default productores que están generando mercancías o se encargan de la producción de mercancías dentro de cada país. La rama de producción de Costa Rica, por ejemplo, los frijoleros, la rama de producción del arroz, la rama de producción de la carne blanca, la rama de producción de las cooperativas de leche fluida, por ejemplo, o todas las ramas de producción, por ejemplo, de el cemento, que es un monopolio, por ejemplo. Esas son ramas de producción, que por cierto son mercados protegidos de nuestro país. Entonces, es bastante difícil ponerse de acuerdo. Uno de los puntos importantes a nivel de la OMC, y si quieren investigar un poco sobre las rondas de negociación que han durado un montón, es la ronda de Uruguay. Es la ronda que ha durado mucho, 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 y cuando la investiguen van a saber por qué ronda de Uruguay. Actualmente, si no me equivoco, está la de Nairobi y la de Kenia, si no me equivoco. La de Nairobi, ajá,
están con esas dos. Y son negociaciones que duran años, no son días ni meses, sino años. Es, por ejemplo, para que lo contextualicen a nivel micro de nuestro país, los problemas que hay para un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Son 57 personas. Y son seres humanos y demás, pero estamos a favor del país. Y que no estén capacitados, eso es otro tema. Pero imagínense a nivel de 164, a nivel mundial, con expertos en comercio o representantes de comercio internacional a nivel mundial. Entonces, si se complica a nivel de la Asamblea Legislativa de nuestro país, imagínense a nivel internacional. Y la manera o el procedimiento de toma de decisiones en la Asamblea es otro, es por votos, así que todo bien. ¿Qué más? Dentro de la OMC hay una estructura vertical o un organigrama que la punta superior o la cúspide de ese organigrama horizontal se llama conferencia ministerial. Esa conferencia ministerial es el órgano más importante de la OMC, donde es el que se encarga de tomar las decisiones en última instancia para establecer la negociación final o el acuerdo final. ¿Que se establecen acuerdos? Sí, muchos acuerdos. Ya vamos a hablar un par de ahí. Dentro de... Sí, ya tenemos tiempo. Dentro de la OMC está, como les mencioné, la conferencia ministerial. Luego siguen los órganos que están, por ejemplo, el órgano de solución de diferencias, el órgano de valoración de mercancías y otros. Y en la parte inferior están los acuerdos. ¿Qué son los órganos? Son las ramificaciones de la cúspide del organigrama horizontal, pasa un eslabón inferior, que son los órganos. Estos órganos establecen procedimientos, como les acabo de mencionar, de valoración o de solución de diferencias. Uno de los más conocidos, y por eso reitero el tema de lo del aguacate, que es el órgano de solución de diferencias, o el OSD, o ante la OSD. La parte de órgano de solución de diferencias significa que todos los problemas comerciales o bajo los cuales los países miembros no logran establecer un acuerdo o una conciliación, lo elevan ante el órgano de solución de diferencias. Este órgano es vinculante y lo que ellos deciden es punto y final. Y ahí la palabra vinculante. Actualmente, continuando con el ejemplo del aguacate, tenemos un caso ante el órgano de solución de diferencias y este órgano indica que debemos de pagarle muchos miles de dólares a México por el daño causado por la importación a nuestro país del aguacate, que ya lo hemos mencionado, el sunblush y la contaminación y demás. Busquen el caso del aguacate ante el OMC de Costa Rica, México. Igualmente hemos tenido otros casos. Entonces, este tipo de órganos se llaman, les iba a enseñar, ok, se llaman órganos de solución de diferencias. Abajo hay acuerdos. Hay acuerdos, por ejemplo, de facilitación, que Costa Rica está suscrito. Hay un acuerdo de valoración de mercancías. Hay un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que técnicamente se debería llamar acuerdo de medidas sanitarias, fito y zoosanitarias, como lo hemos mencionado en otros cursos, o en otras lecciones. Hay un acuerdo de medidas compensatorias, hay un acuerdo de medidas de retorsión, hay un acuerdo, muchos acuerdos. Esos acuerdos los suscriben o los firman los miembros. ¿Quiénes sí, quiénes no? Todo bien. Resulta que bajo estos acuerdos, y un ejemplo importante tal vez el ejemplo de valoración de mercancías, el acuerdo de valoración de mercancías, como forma parte de la OMC, es un acuerdo internacional. La OMC es la institución suprainternacional de comercio. Entonces, lo que dice ese acuerdo, por default vinculado a la OMC, se establece entre todos los miembros. Si Costa Rica a nivel interno o a nivel de nuestro país, mediante manual de procedimientos, mediante la Ley General de Aduanas y su reglamento y demás, o mediante el CAUCA, el Código Aduanero Único Centroamericano, utilizamos otro procedimiento de valoración de mercancías, será solo a nivel interno. Nada más. Porque a nivel internacional, para negociar con México, con Estados Unidos, con Panamá, con Singapur, con Chile, con Perú,
utilizaremos el Acuerdo de Valoración de Mercancías de la OMC. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Consultas? Ok. Siento que les he hablado mucho sobre la OMC. Voy a hablar otro tema. Lo de los TLC que nos interesan. ¿Qué es un TLC? Primero que nada, ante la OMC, y les reitero esto, ya van a entender por qué, sobre los miembros y sobre los acuerdos y sobre los órganos, porque a nivel de OMC existen dos principios sumamente importantes para que los anoten por ahí, que les van a ayudar un montón. El principio de no discriminación se basa en dos, o la base de no discriminación se basa en dos. El principio de nación más favorecida y el principio trato nacional. De nuevo, el principio nación más favorecida, o el principio NMF. Y el principio de trato nacional o principio TN, por los acrónimos. ¿Estamos? Sí, señor. El principio de nación más favorecida indica que Costa Rica, si le está cobrando de base imponible un 13% a las mercancías que venga de China, va a tener que cobrarle 13% a las que vengan de Panamá. Recuerden lo de la base imponible y demás, que porque primero vimos interno y ya después vemos externo. Si estamos cobrando un selectivo consumo a los envases plásticos que vienen desde Singapur, le tenemos que cobrar ese mismo porcentaje al valoren, o ese mismo arancel al valoren, a las mercancías que vienen de Panamá. Se llama principio de nación más favorecida. El arancel aplicable a las mercancías de todos los países miembros del socio comercial debe ser el mismo para todos los países miembros de la OMC. Es por eso que se llama arancel aplicado. ¿Por qué se aplica el ingreso? Arancel aplicado. Recuerdan que lo mencionamos ahí levemente en la clase anterior. Ese es el arancel aplicado. Significa, y les reitero, que para todos o patadas, si somos miembros de la OMC y le cobramos 13 a China, 13 le cobramos a Panamá. Eso se llaman aranceles. Existen medidas no arancelarias, o sea, que no tienen que ver con aranceles. Por ejemplo, notas técnicas, permisos, contingentes y demás. Ahí para que busque la información de el problema que tenemos actualmente con México. El problema no es de aranceles, el problema es de notas técnicas que se le está aplicando la 35 al aguacate. Entonces, si le aplicamos esa 35 a México, ¿por qué no se la aplicamos al aguacate del Perú o al aguacate que tenemos de Honduras? Es para todos o patadas con el principio de no discriminación de la OMC de nación más favorecida. ¿Estamos? Sí, creo. ¿Por qué cree? ¿Dudas? Tengo que revisar ese caso que mencionó el aguacate. Ok, búsquenlo. Listo. Se los he mencionado siempre, no lo han buscado, qué bárbaros. Ok, ese arancel aplicado normalmente se llama nación más favorecida o el arancel NMF. Arancel NMF, que es el que aplicamos a todos los miembros de la OMC. Adelante, Johnny. Perdón, es que no supe si en algún momento lo dijo, pero estos aranceles los colocan con algún periodo ya establecido de tiempo, los revisan cada cuánto, o cómo se establecen los periodos para saber, por ejemplo, si ya lo quitaron o si está por vencer, no sé si me entiende. Sí, claro. Ok. Resulta, muy buena pregunta, y ya vamos a eso. El detalle está acá. Primero, es por eso que hoy como que una partecita sí y otra partecita no, porque es mucha teoría y quiero que a ustedes les quede lo que considero yo más importante. Ok, resulta que cuando ingresamos a la OMC, como somos nuevos, tenemos que aceptar los procedimientos y aceptar
los acuerdos que están ahí, todas las normas y demás. Aburrido. Pero Costa Rica es nuevo. Entonces, Costa Rica, a nivel interno, como les dije, tenemos aranceles. Pero para ingresar al OMC, no podemos ser como que tan pura vida o los más felices del mundo, cobrándole los mismos a todo el mundo. Entonces, tenemos un arancel random, los más en plásticos, 13. Pero el arancel que normalmente cobran dentro de la OMC es 25. Entonces, Costa Rica lo que hace es definir ese 25 como arancel consolidado. Por ejemplo, el arancel consolidado es el arancel que establece Costa Rica como arancel máximo a pagar para todos los miembros de la OMC. ¿Por qué será máximo? Porque es el arancel más elevado. Si quieren ponen 200, si quieren ponen 250, pero jamás se va a cumplir. Entonces, si normalmente aplicamos 13, consolidamos ante la OMC desde el primer día que formamos parte o desde que ingresamos, un arancel consolidado. El arancel consolidado, les repito, es el arancel tope que llegaremos a cobrar por periodos estacionales, por crisis internas, por problemas económicos, por desastres naturales, que vamos a cobrar a esa mercancía para ingresar de todos los socios a nuestro país. Por ejemplo, 25, digamos. Puede ser que 25, pero estamos cobrando 13. Entonces, 13 será para China, para Singapur, para Perú, para Estados Unidos, para México, para Guatemala, para todo el mundo. Pero si pasa algo, Costa Rica lo puede elevar, consulta ante los órganos de la OMC para que sí, ese 13 puede elevarse a 25. Mediante aprobación de la OMC, lo elevamos a 25. Si no, continuamos con el todos o patadas del 13%, que es el NMF de la OMC. Si aplicamos el 25, aplicamos el consolidado. Entonces ya tenemos 3, el aplicado, el NMF y el consolidado. ¿Qué tope podemos colocar en ese consolidado? El que queramos. Pero como les dije, jamás vamos a cobrar un 200% o un ad valorem de 200. Entonces colocamos un ad valorem de 25, por ejemplo. Ya entramos de producción protegidas, carne blanca, leche fluida, arroz, laica o el azúcar, ya los elevamos a 45, a 30 y demás. Pero los demás los mantenemos muy bajos, porque hasta cierto punto llegaremos a cobrar eso. Muy pocas veces se da, y se ha dado, pero continuamos con el NMF o el aplicado. ¿Estamos? Consultas, porfa. Bueno, cuando establecimos ese consolidado, sería el tope. Cuando establecimos el aplicado, será el todos o patadas. ¿Para qué les expliqué esto? Así como que en las palabras tan ruditas. Resulta que ahí la importancia de los tratados de libre comercio. Tenemos un principio, bueno, dos, de no discriminación. Trato nación más favorecida. Uy, sobre, no les he explicado el trato nacional. Nadie me dice. El de nación más favorecida quiere decir que le aplico el arancel ad valorem a todos por igual. Todos los miembros de la OMC. El trato nacional, que es otro principio de no discriminación, quiere decir que no vamos a aplicar discriminación en la exportación o en la importación de mercancías de países socios con las de nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tenemos exportación de piña para China. Por ejemplo, entonces, muy probablemente porque viaje en reefer, porque es una mercancía perecedera y demás, cuando llegue a puerto, vamos a trabajarla con agilización. Ahí sí van a trabajar, como dicen. Vamos a montar en el buque, vamos a darle prioridad, que hay una carga de Estados Unidos que está ingresando. No, primero la exportación de Costa Rica. Eso no se debe hacer. Que eso sea es otro tema, pero eso no se debe hacer por principio de trato nacional. Igualmente para una import. Vienen 4 contenedores de Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. Y viene una carga consolidada de Panamá. Démosle prioridad a la de Panamá o a la de Estados Unidos. No. Debe tratarse a todos a nivel nacional por igual y esto a nivel de cada miembro de la misma manera
que si las mercancías fueran import o export, nacionales o importadas. De la misma manera. Entonces, el principio de nación favorecida es no discriminación en los ad valorem aplicados. En este caso sería arancel aplicado. Aplicando la no discriminación. Y el principio de trato nacional es dar el mismo trato a nivel interno de mercancías en frontera, en puertos o aeropuertos de las mercancías nacionales como las que están ingresando. Estamos con esa parte. Son dos principios de no discriminación muy, muy importantes. Sí. Ahora sí. Se supone que yo tengo un principio de nación favorecida que para todos o para todas, aplicando el arancel ad valorem o el arancel aplicado. Entonces le aplico o ejecuto el aplicado, vale la redundancia, con todo el mundo. Entonces, ¿para qué yo inventé un TLC? Si debo cobrarles a todos lo mismo, como principio de no discriminación. NMF. ¿Para qué son los TLC? Chicos, chicas. ¿Para qué Como son? para darle la vuelta a ese principio número 1. Sí, es una excepción, pero ¿de qué forma? ¿Cómo? ¿O qué? Pues para tener un trato preferencial con ciertas naciones con respecto a ciertos productos. Correcto, correcto, súper ubicados. Ok, los tratados de libre comercio son o es una excepción al principio NMF. Es por eso que primero vimos impuestos, luego vimos aranceles, luego vimos OMC y ahora estamos viendo TLC, en ese orden cronológico o en ese algoritmo o en esa línea del tiempo. Son exclusiones o son excepciones al NMF porque a través de un TLC se establece un vínculo preferencial o un arancel preferencial, eliminando el aplicado y el NMF, y le doy preferencia o exclusividad con el arancel preferencial a un socio comercial. ¿Por qué? Porque de los 164 miembros, yo tengo un TLC con Colombia, tengo un TLC con China, tengo un TLC con Perú, tengo un TLC con Singapur, tengo un TLC con la Unión Europea, tengo un TLC con Estados Unidos, con República Dominicana, con Panamá, con Centroamérica. Esas relaciones comerciales preferenciales es una brecha de arancel preferencial entre ellos y nosotros, o entre él y Costa Rica, generando un arancel que los demás miembros de la OMC no pueden disfrutar. Es por eso que un tratado de libre comercio es una excepción al NMF. ¿Cómo se establece este tratado de libre comercio? Entre tres niveles, que creo que los he mencionado. El regional, no mentira, bilateral, perdón. Bilateral, regional o multilateral. Son los tres niveles de comercio. El bilateral es cuando existen solo dos partes. Recuerden que era país de un TLC. Cuando existen dos partes. Regional, cuando es a nivel de bloques, que es, por ejemplo, el caso del ACUE con Centroamérica, o el caso de CARICOM con Centroamérica. Por ejemplo, CARICOM es la comunidad de Islas del Caribe. Si lo buscaron en la página que les cargué, ya ahorita lo vamos a ver. O a nivel del ACUE, que es el acuerdo con la Unión Europea, que sería la región de la Unión Europea con la región de Costa Rica y Centroamérica, a nivel regional. Y a nivel multilateral, es la relación que siempre existe y seguirá existiendo con la OMC. Costa Rica, con los 163 miembros restantes de la OMC, tenemos comercio multilateral. ACUE Centroamérica o CARICOM Centroamérica son comercios a nivel regional o a nivel de bloque. Y a nivel bilateral, Costa Rica, Colombia, Costa Rica, Chile, Costa Rica, Singapur, Costa Rica, Corea, por ejemplo. ¿Estamos?
Sí. ¿Consultas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Podemos hacer quiz? Bueno, esas son las excepciones del Tratado de Libre Comercio. Lo que me interesa que sepan es la aplicación de aranceles, de nuevo. Aplicado, consolidado, preferencial y el NMF. ¿Estamos? Principio de no discriminación de la OMC son dos: trato nacional, nación más favorecida, acuerdos y toma de decisiones dentro de la OMC. Los tratados de libre comercio, vamos a ingresar a la página de COMEX, dentro de todos los que tenemos. La mayoría de tratados, por si no habían navegado, se las voy a compartir. ¿Pudieron ingresar? Sí. Sí, se puede ingresar al link. Ok, les voy a creer. Naveguen. Navegué, no, pero sí ingresé. Bien jugada. Diputada próxima. Ok, vamos a ver primero las partes y tal vez en la próxima clase vemos todavía un poquito más de partes, dependiendo de cómo nos vaya. Pero esto es un tema de hablar y hablar. Pero quiero que participen más por Tratado de Libre Comercio. Ingresamos ahí. Esos son los tratados de libre comercio que tiene nuestro país con los socios comerciales. Con Chile, con CAFTA, es el de Estados Unidos y República Dominicana y Centroamérica, el Acuerdo de Cambio Climático y Comercio y Sostenibilidad. Pueden ver el de China, con Francia, con México, con la OMC a nivel multi, ¿ven? El de Reino Unido, el de Qatar y demás. Vean los bilaterales. República Checa, Suiza, Taiwán, Venezuela, China, Corea, Qatar. Por ejemplo, casos, ya que tenemos pocos minutos, para ver un poco lo que pasa con los tratados de libre comercio. Ups, se me pegó. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe, sí. Ok, se pegó. Mientras, bueno, esto no se pegó. Vale, refresh. Por ejemplo, Costa Rica, y tal vez como una intro que les dije que éramos los precios del área, voy a utilizar estos 6 minutos para comentarles cosas extrañas Pues que todo bien. ¿Todo bien? ¿Por ahí, Pedro? Ok, estos 6 minutos para comentarles cosas y no hacer tanta teoría. Y vean como ejemplo lo que está pasando. Costa Rica, les reitero que como somos los fresas del área, por ejemplo, en la próxima clase vemos lo de las partes de un TLC, pero tenemos con China y con Taiwán. Anteriormente, con nuestro querido Osquitar Arias, cuando estuve presidente, resulta que dentro de todo lo que nos dejó, iniciamos con Taiwán, nos dejó lo del puente y todo. Luego, hola, bienvenida Alejandra, establecimos relaciones con China. El pequeño gran detalle es que solo Costa Rica estableció relaciones con China. Actualmente, si no me equivoco, Panamá está estableciendo relaciones con China y es Honduras, si no me equivoco. El contexto es así. Cuando investigamos a nivel de nuestro país, tenemos un Tratado General de Integración Económica Centroamericano. Ese Tratado General de Integración Económica Centroamericano, dentro de lo que se establecía, que si no me equivoco fue del 63, de 1963, tampoco soy tan viejito, resulta que cuando se inició, se negoció establecer un banco único para toda Centroamérica, que es actualmente el Banco Centroamericano de Integración Económica. Se estableció, y si lo buscan en la ley, una única moneda, que se llama peso centroamericano, que cuando vean la ley y demás, se hace la analogía por el dólar estadounidense. Entonces, un peso centroamericano es igual que un dólar estadounidense. Esa iba a ser nuestra moneda, ese iba a ser nuestro banco. Y nuestra organización centroamericana iba a ser la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIEC, o el Sistema de Integración Económica Centroamericana, que si no me equivoco la sede está en Guatemala. Yo había ido de gira en un puerto en Guatemala. El Sistema de Integración Económica Centroamericana negociaba eso, la integración de Centroamérica. Como bloque, teníamos una negociación con Taiwán.
bilateral. Con los quitararias, bueno, con todos los canarias, nos salimos y establecimos con China, solo nuestro país. Entonces a todo mundo le terminamos de caer mal. El pequeño gran detalle es que como pasa sucede acontece, le caímos mal al resto del área. Con China pasa lo siguiente. A nivel actual, China es una de las potencias macro en producción, esto por capacidad técnica, capacidad más que todo operativa. China produce el duro de los metales, China produce de las manufacturas varias, de los plásticos y demás, independientemente de si sean copias o no, en China hay de todo. En China, dependiendo del área a la que vayan o la provincia que vayan, pueden comprar cosas paquetazo o cosas muy, muy caras. Los tejidos chinos son muy, muy caros. Independientemente de lo que hablemos del COVID, de Wuhan, resulta que cuando establecimos relaciones con China, nuestro país tenía o ha desarrollado o tiene un arancel preferencial. Todos claros hasta ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, Costa Rica, China tiene arancel preferencial. China con el resto de Centroamérica, ¿qué arancel tiene? el de, el del principio, El son parte NM, del, ok, ajá, entonces el sí, tendrían NMS. ese, Ajá, correcto. Entonces, también lo he escuchado por ahí, la palabra se llama triangulación, o la palabra técnica es perforación del arancel externo común. Perforación del arancel externo común. ¿Por qué es un arancel externo común? Porque somos un bloque. Y quiero que entiendan esto para explicarles luego lo del ACUE. El bloque centroamericano negociado con Taiwán tenía el arancel preferencial Centroamérica-Taiwán. O sea, Taiwán ingresaba cargas por Honduras, por Costa Rica, por Guatemala y pagaba lo mismo. Era un arancel en bloque, arancel preferencial en bloque. Para Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, con Taiwán. Todo bien. Pues resulta que eso se rompió o se está rompiendo con China. China tiene preferencial con Costa Rica y con el resto de Centroamérica NMF. Entonces, es lo que se llama triangulación o perforación del arancel externo común. China no se exporta y de Costa Rica, por el tiempo que tenemos de desgravación arancelaria y demás, como vieron ustedes en el ejemplo, estamos a un 0% sobre la movilización de carga a nivel centroamericano. Lo que se mueva, se exporte o import, paga 0%. Entonces China se mordió. China dijo, claro, le exporta a Costa Rica y Costa Rica lo mueve al resto del área. Es por eso que el resto de Centroamérica está lleno de cosas chinas cuando no tienen TLC con China. Y a un bajo costo porque no tienen TLC con China. ¿Estamos? sí, Se estamos. llama triangulación. Eso no debería de pasar porque técnicamente se llama una práctica desleal del comercio o prácticas desleales del comercio. Triangulación o perforación del arancel externo común. Es una práctica desleal del comercio. ¿Han escuchado sobre el dumping? No. Dumping, ¿verdad? No dumping. Les voy a explicar eso